Bien, entonces estábamos conversando algunas recomendaciones para redactar el mejor informe. Habíamos comenzado con el recorrido, particularmente por qué es un informe, cuáles son sus características y los tipos de informe que suelen circular en el ámbito académico. Y ahora vamos a ver algunas recomendaciones puntuales para redactar los mejores informes en cada uno de los contextos y las disciplinas, en este caso, en que se sitúan. Iván, eres le preguntamos a los que se habían iniciado en las transmisiones anteriormente de qué disciplina, de qué carreras son. ¿Tú de qué carreras eres en particular? De matemática, ingeniería matemática. Ya, entonces, perfectísimo, perfectísimo, te caerían estas recomendaciones, van a ser apropiadas para los informes que realices de ahora en adelante. Partiendo por el proceso de escritura. El proceso de escritura particularmente, y en él podemos distinguir tres procesos o estadios esenciales que tienen la virtud de ser recursivos. ¿A qué me refiero cuando digo que son recursivos? Esto se refiere a que pueden volver a hacerse o volver a realizarse en orden de obtener el mejor resultado o el texto de mejor calidad. Estos tres estadios esenciales son la planificación, la textualización y luego la revisión. En primer lugar, tenemos la planificación. Se ve la presentación en pantalla, ¿verdad? Ya. En la planificación se generan y organizan las ideas que conformarán el escrito, el informe que ustedes estarán, en este caso tú estarás redactando. Lo anterior, a partir del conocimiento de un tema, vas a conocer el tema de tu texto, saber el tema es fundamental para luego escribir, el propósito de lo que estamos escribiendo, el tipo de informe también que estamos escribiendo y sus destinatarios. Generalmente, en este caso, nos vamos a encontrar con una audiencia académica especializada. Junto a ello, en la planificación es imprescindible considerar las características también de este texto y sabemos que este es el género informe. Luego viene la textualización. La textualización es cuando a partir de lo que nosotros ya planificamos en esta planificación, donde vamos a consignar y organizar nuestras ideas para redactar este informe, vamos a comenzar ya a hacer nuestro primer borrador. En la textualización, estas ideas planificadas se transforman en lenguaje visible. Y para ello va a ser 100% fundamental revisar las convenciones lingüísticas asociadas al género discursivo que se está escribiendo, es decir, al género informe. ¿Qué estructura debe tener? Sabemos que este generalmente se apega a la estructura canónica, introducción, desarrollo y conclusión, pero también sabemos que esto depende de la instrucción que en este caso nos da nuestro docente. Y luego tenemos la revisión, que consiste en realizar un permanente control, monitoreo, que evalúe tanto los aspectos formales como de contenido de nuestro informe. Y esto va a permitir, por ejemplo, que se vuelva a revisar la planificación para poder modificar o corregir lo que sea necesario. Por eso se menciona que es un proceso recursivo, porque si nosotros estamos revisando y nos damos cuenta que nuestra planificación fue poco productiva, volvemos a la planificación, arreglamos los detalles que nos quedaron pendientes, textualizamos otra vez y luego volvemos a revisar hasta llegar al mejor producto en sí de nuestro informe. Ahora, ¿qué debe incluir mi informe? El informe, en términos generales, se caracteriza por esta estructura canónica tripartita que ya hemos mencionado, que tiene una sección inicial, una sección media y una sección final. Estas pueden aparecer con diferentes nombres dependiendo también de la consigna que les entregue el docente o la docente a cargo de la asignatura. Tenemos en primer lugar una sección inicial que está destinada a presentar y a justificar el tema seleccionado o el problema a tratar, presentando sus antecedentes teóricos. Es decir, aquí usualmente también se ve una contextualización del tema, por lo cual es habitual encontrarse con secciones como una introducción, un resumen ejecutivo, objetivos, contextualización de la temática, problema, intervención o también contextualización de un experimento. Luego tenemos una sección media que va a abarcar el procedimiento para abordar el tema o problema, es decir, aquí en la sección media generalmente se aborda la metodología y el desarrollo de esa metodología, acercándonos ya a los resultados. Esta se caracteriza por la aplicación de los antecedentes presentados en la sección anterior, es decir, lo teórico se lleva a lo práctico en la sección media.
y se lleva a lo concreto. Aquí en la sección media solemos encontrarnos algunas partes como el desarrollo, el marco teórico, los resultados, la metodología, materiales, análisis de resultados y descripción de la problemática. Esas son secciones habituales dentro del desarrollo de la sección media. Y por último tenemos a la sección final, que está orientada a extraer conclusiones del análisis realizado y en la mayor parte de los casos comentarios personales y o aplicaciones de lo concluido, es decir, conclusiones y reflexiones que también se van a aplicar o a proyectar en quizás otras intervenciones que se pueden realizar más adelante. Eso también es habitual de los informes de práctica. Dentro de la sección final tenemos algunas partes o algunas secciones como la conclusión, las proyecciones y las propuestas de mejora. Entonces, es habitual que cuando estemos redactando un informe nos encontremos con estas tres secciones, una inicial, una media y una final. Y cada una de ellas va a recibir diferentes denominaciones dependiendo de lo que solicite el docente o la docente encargado de la asignatura. Vamos ahora con qué extensión debieran tener los párrafos de mi informe. Esto es súper importante y esto es un problema habitual que se encuentra o se sitúa principalmente en las ingenierías. Esos párrafos gigantes, enormes, llenos de oraciones que no terminan, eso es súper habitual de la ingeniería, pero aquí tenemos la fórmula perfecta para hacer el párrafo perfecto. Como aparece en pantalla, se sugiere que cada párrafo de un informe se conforme de al menos 3 oraciones, por lo menos 3 oraciones, y un máximo aproximadamente 5 oraciones. ¿Qué es una oración como unidad? La oración empieza con una letra mayúscula y termina con un punto. A eso le vamos a llamar una oración. Por tanto, un párrafo tiene que tener mínimo 3 oraciones y máximo 5. Y también cada oración, y ahí también para tener oraciones con el espacio justo, no llena de comas y en este caso llena de conjunciones que hacen una oración gigante, esta debiera ir en un rango aproximado de 18 a 32 palabras con un promedio estándar de 25 palabras. Bien, entonces esa es la fórmula perfecta para escribir un buen párrafo de informe. A continuación, ¿cómo unir las ideas presentes en un informe? Primero que todo, sabemos que es preciso que las ideas y las distintas partes de tu informe queden correctamente enlazadas. Esto se relaciona con la cohesión, con una propiedad textual que apunta a los mecanismos que nosotros utilizamos para unir las diferentes partes de un informe. Y para ello va a resultar imprescindible usar frecuentemente marcadores discursivos que son los que van a posibilitar esta relación. Tenemos que ver el texto, especialmente los informes, como un tejido que si se corre un punto, se corre una parte en específico, se desarma. Y para unir todas estas partes, tenemos a los marcadores discursivos, que son unidades lingüísticas, que pueden ser palabras, incluso frases más extensas, que cumplen con el propósito de guiar, ordenar o estructurar las diferentes ideas presentes en tu texto. ¿Qué marcadores discursivos podemos utilizar para unir las diferentes ideas de nuestros informes? Tenemos algunos marcadores discursivos para comenzar, como para empezar, en primer lugar, por un lado, inicialmente, primero, etc. Marcadores discursivos para ejemplificar, por ejemplo, así, pongo en caso, tal como, prueba de ello, en efecto, así como. Otros marcadores discursivos para añadir ideas como además, de igual forma, igualmente, paralelamente, al mismo tiempo, por lo demás, por otra parte, por otro lado. Marcadores discursivos para explicar o matizar, es decir, esto es, por tanto, más aún, para sintetizar, en resumen, en resumidas cuentas, en síntesis, para llamar la atención o enfatizar en un aspecto particular de nuestro informe, con más motivo, por supuesto, es necesario incidir en, merece la pena subrayar, es importante destacar, es preciso tener presente que. Estos son marcadores discursivos que nos van a servir en concreto para unir las ideas que están en nuestro informe y que no estén desconexas o que no tengan una relación la una con la otra. Nosotros por medio de las palabras posibilitamos las relaciones en el texto, por lo tanto, el uso de estos marcadores discursivos va a generar una conexión entre nuestras ideas. Se dice desde la teoría lingüística, poniéndome un poco más técnica, que un texto con menos marcadores discursivos es más difícil de comprender.
Por tanto, es más factible que si un profesor o una profesora le ponga una buena nota es porque usted supo posibilitar bien esas relaciones textuales. También tenemos algunos para indicar oposición o contraste, pero sin embargo, no obstante, al contrario, y otros para concluir o terminar, como en conclusión, para finalizar, para concluir, por último, en definitiva. En concreto, todos estos marcadores discursivos nos van a servir para posibilitar la cohesión, que es una propiedad fundamental de los textos, que apunta principalmente a la manera en que uno une las ideas del texto. Ahora, también es importante emplear el estilo impersonal, y esto también es un error súper común. Es poco frecuente que un texto académico esté escrito en primera persona singular o gramatical, es decir, incluirse dentro del propio escrito. Te sugerimos optar por otras estructuras, como aquellas construidas con C o en tercera persona gramatical. Observa el siguiente ejemplo. Calculé la distancia entre los vectores almacenados y del nuevo vector y luego seleccioné los ejemplos más cercanos. ¿Alguna vez han leído un artículo de investigación científica escrito en primera persona? Es súper poco común. Por tanto, lo ideal es que utilicemos formas impersonales. Se calcula la distancia entre los vectores almacenados y del nuevo vector y se seleccionan los ejemplos más cercanos. Es decir, distanciarse del discurso, escribir en forma impersonal, no incluirse en el mismo. Sabemos que de repente cuando queremos hacer reflexiones queremos personalizarlas, pero esto no es una característica fundamental y particular de los informes y de los textos académicos en general. Ahora vamos con la última sección de esta presentación, que se llama Usted no lo haga. ¿Qué debo evitar a la hora de redactar el informe que me solicita él o la docente? Así que aquí vamos a revisar algunos errores comunes y cómo solucionarlos. Errores frecuentes. Oraciones o párrafos muy cortos o extensos, como les había mencionado anteriormente. Se menciona que una oración tenga una extensión de entre 18 y 32 palabras y que el párrafo tenga un mínimo de 3 oraciones con un máximo de 5. Eso es un error que es habitual, que podemos solucionar espaciando nuestros párrafos de mejor manera y organizando la información. No es necesario que borre o añada cosas. Puede releer su texto e identificar dónde sería más conveniente separar los párrafos y las oraciones. Repetición léxica. La repetición léxica es ese fenómeno en el cual nosotros repetimos constantemente una palabra. En el caso, por ejemplo, de Iván, si durante todo un informe dice matemáticas, a cada rato, cada 3 palabras dice matemáticas, eso se considera una expresión poco académica o poco formal. Hay que evitar repetir muchas veces una palabra dentro de un mismo párrafo. Solo los tecnicismos que pertenecen al vocabulario propio de la disciplina pueden repetirse. Por ejemplo, la palabra algoritmo. Eso es una palabra especializada. Por tanto, puede repetirse porque no hay un sinónimo disponible para repetir o reemplazar esta palabra. Que yo sepa por lo menos. Y el uso de la primera persona gramatical, que también es un error frecuente. Aquí se aconseja utilizar la tercera persona, la forma pasiva e impersonal para la escritura de informes, es decir, distanciarse del discurso. Esa es una recomendación para solucionar uno de estos errores frecuentes. Finalizando esta accidentada presentación, vamos a dar algunos consejos para poder reflexionar en torno a la escritura y a nuestra propia escritura. Número 1, sé preciso o precisa. Para escribir con precisión, debes desarrollar la capacidad de escribir para el lector, pensando y empatizando con el lector o con lectora. Sabemos que usualmente nuestro lector es un experto, un profesional, una persona que por lo bajo tiene un magíster o un doctorado. No obstante, hay que ser empáticos porque usualmente ellos nos evalúan considerando que ellos son lectores que se están integrando a una disciplina, por lo tanto, hay que escribir para el lector y para sus propósitos. Emplea un lenguaje formal. Redacta con un lenguaje libre de palabras y giros típicos de una conversación cotidiana. Decir, por ejemplo, que la ingeniería es una disciplina muy bacán es muy poco formal y muy poco académico. Y también es necesario adaptarnos a las circunstancias. Estamos en un contexto especializado, adentrándonos a una comunidad también especializada en la cual nos manejaremos más adelante cuando ejerzamos nuestras profesiones. Por lo tanto, hay que empezar a utilizar el vocabulario propio de estas disciplinas. Sé claro. Tu informe debe ser fácil de entender, por tanto, cada párrafo debe desarrollar su tema siguiendo un orden lógico.
es decir, no desviarse del tema establecido. Sé breve. Debemos ser breves porque mientras más largo y complejo sea nuestro escrito, más enredado sea este, mayor va a ser la posibilidad de afectar la claridad del mensaje, confundir al lector y que probablemente no siga leyendo. También suele pasar, es común desde la perspectiva del profesor en la revisión, que uno está leyendo un párrafo y si es muy complicado, no sigue leyendo. Y a lo mejor su propuesta iba a estar al final de ese párrafo. Así que hay que considerar ser breve e ir al grano. A veces menos es más. Pone atención a la situación evaluativa, y aquí es el consejo más grande que les puedo dejar. Considera las instrucciones entregadas por el docente en cuanto a formato, extensión y estructura. ¿Por qué? Es un consejo importante, porque en gustos no hay nada escrito, y de repente depende mucho del criterio del profesor el resultado que tú deberías llevar en tu informe. Algunos de estos consejos no serían aplicables si uno no escucha al profesor. Por ejemplo, sabemos que el informe tiene esta estructura canónica tripartita de introducción, desarrollo y conclusión. ¿Qué pasa si tu docente te pide un informe sin introducción y usted lo coloca igual? Va a pasar que ahí va a haber una discordancia entre lo que dijo el profesor y la actividad evaluativa, así que hay que poner siempre mucha atención. Recuerda que la audiencia de tu informe tiene un carácter acreditativo y eso es sumamente importante para escribir el mejor informe. Dar cuenta de que aquí es la instancia para demostrar nuestros saberes y nuestros conocimientos. Eso con respecto a este taller tan accidentado y concurrido como el que sucedió el día de hoy. Pueden encontrarme específicamente en melisa.valdes@chile.cl. Si quieren y si requieren de este material de estudio, también está para su disponibilidad. Me escriben un correo y eso les envío con gusto. Y también pueden solicitar una tutoría conmigo en Armadillo Lab. También tengo horas disponibles, al igual que los otros tutores. Y me especializo fundamentalmente en la escritura de informes, así que ahí los puedo ayudar y asesorar. Así que muchas gracias por asistir, muchas gracias a los que persistieron y resistieron a la instancia. ¿Dudas, preguntas?